¿qué tal? Buenas noches amigos, aquí estamos nuevamente en este nuevo año que ahora se dice 2022. Recuerden que después estuvo el 2020 y luego el 2021 y ahora estamos en el 2022. Dicen que va a ser terrible este año, como dice un hermano, que es un año apocalíptico, pero hoy queremos mandar un saludo a todos respecto a la situación que viven muchos. Échenle ganas, no se haga para atrás, siga el maestro es Jesús y vamos a seguir los pasos del maestro que es Jesucristo, vamos a echarle ganas. Un saludo a los que van entrando y vamos ahora a hablar, a seguir con Mateo 18. Mateo 18, vamos a hablar acerca de quién es el mayor, las ocasiones de caer. Y un saludo para todos los que entren. A Caín León ya entró, se animó. Los demás no se salgan. Necesitan conocer a Jesús, necesitan echarle ganas. La vida es muy corta y están viendo todos lo que está sucediendo en el mundo. Pero vamos a empezar haciendo una pequeña oración, dándole gracias a Dios y que nos encamine siempre en su palabra. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor. Te pido por todos los del Facebook, por todos los del YouTube, Señor, que escuchan y oyen tu palabra. Que aumente su fe, Señor, y úsame, Señor, para, para enseñar, Señor, tu palabra. Úsame con tu sabiduría, Señor. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te pedimos que sanes, Señor, que bendigas, que ayudes, que envíes obreros, que envíes pescadores de hombres. Y, Señor, pedimos siempre por la paz de Jerusalén. Pedimos por el pueblo de Israel. En el nombre de Jesús, Señor, toma este tiempo y ayúdanos, Señor. Y como siempre decimos, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, y vamos a empezar, amigos, porque hemos estado trabajando, se me juntó el trabajo, pero hemos estado pensando mucho que Dios haga su voluntad y no la nuestra. Y vamos a leer ahora Mateo 18, y Mateo 18 nos habla de quién es el mayor. Aquí nos va a hablar Jesús, ¿quién es el mayor? Mucha gente quiere ser grande, mucha gente quiere ser pastor, muchos quieren ser evangelistas, pero a lo único que llegamos es a ser siervos inútiles, porque a veces no hacemos ni lo que debemos de hacer, a veces nos da temor o a veces no queremos hacerlo porque tenemos muchas cosas que hacer, pero no, tenemos que negarnos a nosotros mismos y buscar el reino de los cielos e invitar a otros a que vengan con nosotros al reino de los cielos. Por tanto, nosotros somos embajadores de Cristo. Y un embajador sabe lo que hace, te arregla tus papeles para que vayas a otra nación. Pero nosotros tenemos que arreglarles las cosas a la gente por medio del arrepentimiento, por medio de la palabra del Señor, para que vengan a los pies de Cristo y ellos puedan entrar al reino de los cielos. Y aquí el Señor nos va a decir, ¿quién es el mayor? Recuerdo que dos discípulos le decían a Jesús, le decían, ay Señor, queremos que nos hagas algo, ¿qué quiere? No, pues que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dice, no, dice, eso no es mío dárselos, mi Padre es el que se los va a dar. Vamos a leer en su determinado tiempo ese capítulo para explicarlos, pero decían, los hermanos Boanerges, le decía el Señor. Entonces, Dios no te va a dar un lugar que no te corresponde. Lo mismo cuando dice, no te sientes luego adelante, mejor ve y siéntate atrás para que te llame el que te invitó y te diga, ven acá amigo, siéntate adelante. O sea, no te pongas
en el lugar que no te corresponde. Entonces, ¿quién es mayor? Nosotros nos tenemos que humillar, no tenemos que creernos más que los demás. Los pastores son puestos por Dios y nosotros vamos a la iglesia, pero no somos más que los pastores, ni los pastores son más que nosotros a los ojos de Jesús, pero cada uno en su orden, en obediencia. El pastor va a dar cuentas y usted también va a dar cuentas, porque usted tiene una familia y el pastor tiene una familia y el pastor tiene todavía que enseñar a la congregación. Los pastores tienen mucha responsabilidad y se les ha dado mucha responsabilidad. Ahora, nosotros somos bien aventados que queremos salir a la calle a predicar y todo eso. Háganlo, háganlo. Es bueno, es una experiencia con Dios, pero no tenemos que hablar mal de nadie. Cada quien hace su lucha y Dios le va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Si tú hiciste bien, bien. Y si hiciste mal, mal. Todos tenemos obligaciones. A cada uno se nos da un poder. Y ese poder, nos da mucha responsabilidad y nos da pues una satisfacción también por que podemos servirle a Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad de servirle, nos ha hecho sacerdotes para Él, ministrar en su presencia, que es lo más padre, cuando tú le cantas, le adoras, pero también Él te ordena que vayas y prediques. Entonces comenzamos a leer y dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, yo hago una pregunta también y me quedé pensando, ¿por qué preguntaban ellos esa pregunta? O sea, tomando pautas, pensarían, ¿quién es mayor? ¿El Padre? Como dicen los testigos de Jehová, no, es que hay uno mayor que Jesús, es el Padre, dicen, es el Padre. Entonces al Padre yo voy, se llama Jehová, entonces yo voy con el mero mero. Jesús es el Hijo de Dios. No, él no, lo hacen a un lado y se van con Jehová. Por eso dicen, somos testigos de Jehová. Y hacen a un lado al Hijo. No, el Hijo es importante. El Hijo de Dios es el importante. Porque Jesús dijo, uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es ese que está ahí? Es Jesús. Ya lo habíamos leído en programas pasados, pero vamos en el 18. Entonces, esta es la pregunta, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Vamos a leer Lucas 22-24 para darnos una paseadita por los evangelios. Lucas 21-22-24. Hubo también entre ellos una disputa. O sea, entre los discípulos hubo una disputa. Y aquí habla de la grandeza en el servicio. Fíjense, la grandeza en el servicio. La pregunta era en el 18, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Refiriéndose tal vez a quién va a ser el mayor de ellos, tal vez de los discípulos. Pero ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí ya nos da la referencia de qué estaban hablando, cuál era el tema. No estaban hablando de que si el mayor era el Padre. O sea, yo lo dije porque los testigos de Jehová dicen eso. Por eso hacen a un lado a Jesús. Entonces, ¿quién de ellos sería el mayor? Pero vamos a ver unas cosas que dice el Señor. Pero Él les dijo, aquí ya habla Jesús y les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, el servidor es mayor, no el que le sirve.
Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? El mayor no es el que se sienta a la mesa, es el que ordena, tráeme de comer, sírveme. Y dice Jesús, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús es mayor, pero Él no vino a enseñorearse, Él no vino a mandar, Él vino a servir. Entonces Jesús dice, ¿quién quiere ser el mayor? Ustedes están disputando porque tienen una disputa de quién sería el mayor. Y dice Jesús, el que sirve. Y Jesús le dice, mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Para que usted se dé una idea de que Jesús es nuestro Dios. Pero ustedes son los que han permanecido. Miren, dice, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso es lo que les dijo Jesús. Vamos a seguir. Acá tengo otras referencias. 9:34. Voy a leer porque es importante. Marcos 9:34. Refiriéndose a todo lo mismo. Marcos 9:34. Miren lo que dice. Aquí lo tengo. ¿Quién es el mayor? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputan entre ustedes? ¿Qué disputaban en el camino? O sea, ¿qué estaban discutiendo en el camino ustedes? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Miren, lo vamos a volver a leer, pero vamos a seguir aquí bien. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Una nota que les voy a decir, que a un niño dale un dulce y mira cómo lo recibe. Hay veces que se ponen contentos cuando les das un buen regalo. Y Dios nos ha dado un buen regalo que es la salvación y la vida eterna. Entonces, si tú no recibes ese regalo como un niño, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Debes de estar como niño, con juguete nuevo. Tenemos que ver lo que está diciendo Jesús. Entonces acá en el 9:34 Jesús está diciendo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Mire lo que está diciendo, recibe al Padre. Esto es, para mí es fantástico, increíble. Pero vamos a leer más. Mire, vamos a leer Marcos 10:15. Es cuando Jesús bendice a los niños. Voy a leer el contexto porque si leo el puro 14, no me vaya a salir del contexto. Y le presentaban a los niños para que los tocara. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, reprendían a los papás. Hagan para allá a sus niños, órale.
Viendo Jesús, se indignó y les dijo, así se molestó el Señor y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Usted tiene que aprender a ser como un niño. Un niño, mire, usted maltrata a un niño, a veces a su hijo, compruébenlo, chiquitos, usted lo regaña, le pega y su hijo no le guarda rencor. Aunque usted sea muy malo, diga malas palabras o lo que sea, su niño no guarda rencor. Y una cosa que yo miraba, es algo fantástico, que a veces los papás dicen muchísimas malas palabras y los niños no dicen malas palabras cuando son niños. Empiezan a decir malas palabras cuando ya nada más ven el ejemplo del padre y ya los niños empiezan a decir malas palabras. Cuando entra la maldad en el corazón de un niño, el niño empieza a decir las malas palabras y empieza a actuar como el papá que dice malas palabras. Pero nosotros estamos viendo que los niños tienen inocencia y son puros. Entonces el Señor nos dice que seamos como niños, que cuando nos hablen de la palabra, seamos como si recibiéramos un dulce. Entonces dice el Señor, porque de tales es el reino de los cielos. Ahora vamos a Lucas 18:17. Miren lo que dice. (18:17) Es cuando Jesús bendice a los niños. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Aquí ya habla que le decían a los niños, no te acerques, hazte para allá. O sea, en la forma de expresar los evangelios, ¿qué es lo que sucedía? Mas Jesús, dice, llamándolos, no, dijo, dejen a los niños venir a mí, o sea, no se lo impidan, o sea, déjenlos. En el otro estaba hablando que los discípulos reprendían a los papás porque hacían que los niños vinieran a Jesús, pero aquí estaba hablando que también le decían a los niños y Jesús les dice, no, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Si usted no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahí hay mucha gente que desprecia el reino de Dios. El reino de Dios es vida eterna. El reino de Dios es obedecer a Jesús. El reino de Dios es conocer a Jesús. Es amar a Jesús. Y mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque todo se ha hecho un negocio. Todo se ha hecho como, no, pues es que mi religión, no, la religión háganla a un lado. Hay veces que las personas me dicen, oye, pero ¿por qué tú hablas así de la religión? No, es que yo no veo en ningún lado en la Biblia que Dios hizo una religión para que nosotros la siguiésemos. Dios dice, sígueme a mí. Llama a Pedro y le dice, sígueme. Llama a Mateo y le dice, ven y sígueme. Y Dios te llama a ti y te dice, ven y sígueme. No dice Jesús que vayas a tal religión o que vayas a tal lado. Entonces, el que no recibe a Jesús como un niño también, tienes que recibir a Jesús como un niño emocionado. Lucas 9:46. Miren lo que dice Lucas 9:46. ¿Quién es el mayor? Esta es otra forma de verlo. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí ya están discutiendo los discípulos. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, miren cómo
Dios empezó a percibir. A veces tenemos que tener, ese es un don, que tú percibas. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Están impresionantes las palabras de Jesús. Por eso Jesús a veces nos dice, es que no entendemos a Jesús, no nos explican. Si lo leemos 10,000 veces, como yo les digo a muchos, hay que leerlo esto, porque hay cosas difíciles de explicar. Miren las palabras de Jesús. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Un niño. Tenemos que hacernos como niños. Aquí tenemos Mateo 10:40. Aquí tengo entrelazados todos mis deditos. Y aquí lo voy a poner así. Mateo 10:40. Miren lo que dice en esa referencia. Jesús nos ha hablado en su palabra. 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí está hablando Jesús de las recompensas. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando del Padre. Así es de que tenemos que entender todas estas cosas que el Señor nos dice. Entonces esto nos dice Lucas 9:46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó al niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Lucas 10:16. Miren, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahora, vamos a hablar que Jesús está hablando acerca de los niños, que nos debemos de hacer como niños. Pero aquí dice el Señor, el que a vosotros oye, a mí me oye. Está hablando, por ejemplo, yo que estoy hablando. Ustedes me están oyendo a mí, ustedes están oyendo a Jesús. Y el que a vosotros desecha, o sea, lo que las personas desechan, a mí me desecha. Si usted desecha que alguien le predique, usted desecha a Jesús. No, a nosotros no nos desechan. A Jesús es el que desprecian. Por eso es muy importante conocer las palabras de Jesús y conocer a Jesús. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, imagínense, si alguien desprecia a Jesús, desprecia al Padre también. Esto es muy delicado. Juan 13:20. Miren lo que dice Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Jesús envió predicadores, o sea, envió apóstoles a predicar. Envió primero a sus discípulos y luego envió a 70. Y los envió de 2 en 2. Y dice, de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, Jesús envía a muchos
hermanos andan en la calle predicando. Jesús envía porque son cristianos verdaderos y llevan el mensaje de salvación, llevan el mensaje de la fe, llevan el mensaje de la gracia de Jesús, llevan el mensaje del arrepentimiento, no llevan el mensaje de que mi iglesia es la verdadera. No, eso no. El mensaje es las palabras de Jesús. Entonces dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Está hablando de lo mismo, de recibir al Padre. ¿Cuándo te han dicho en una iglesia estas palabras? Estas palabras solamente las dice Jesús cuando tú tienes una relación personal con Él, una relación de Jesús es mi amigo, Jesús es mi Padre, Jesús es mi Rey, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Ahora, voy a seguir con la lectura está grande, Mateo 18. Ocasiones de caer, fíjense bien. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, o sea, está hablando de los niños que recibieron a Jesús, puede ser un anciano que recibe a Jesús, el que se tiene que hacer como niño, y Jesús está diciendo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí. Si usted acaba de creer en Jesús, usted es un pequeñito, es como un niño. Pero mire lo que dice Jesús. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque si una persona que se convierte a Jesús recibe el reino de los cielos, o sea, aceptando a Jesús, aceptas a Jesús, el Padre lo aceptas, o sea, las palabras de Jesús las que hemos leído, imagínense, sea de la edad que sea. Yo tengo 59 años y si yo creyera en el mensaje de Jesús, lo recibiría como un niño. Entonces yo vengo a ser un pequeñito. Entonces dice el Señor, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, imagínese si alguien viene perversamente y me empieza a decir lo que siempre dicen, no le hagas caso, está loco, es un religioso, es de una secta, y empiezan a hablar así, y imagínense, ya están haciéndome tropezar porque me están haciendo que mira, es que tu religión es esta, y te empiezan a meter el pie para que tropieces. Entonces miren, ese hombre mejor le hubiera sido colgarse una piedra en el pescuezo para que sea arrojado en el mar. ¿Por qué? Porque hizo tropezar a uno de los pequeñitos, a uno que empezó a creer en el Evangelio. Porque cuando tú empiezas a creer en el Evangelio, empiezas como un niño y empiezas a crecer, a crecer. Y luego todavía dice Jesús, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Hay del mundo, o sea, en el mundo hay muchos tropiezos, o sea, no hay gente que te haga tropezar, hay tropiezos, hay situaciones, hay cosas que pasan en la vida. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En el mundo vas a encontrar un montón de cosas que te pueden hacer tropezar, pero esas son circunstancias. Pero hay de aquel hombre que te haga tropezar. Hay de aquel hombre que te diga, ay, ¿a poco tú no tomas? Mira, échate una copita y, ay, ¿a poco tú no dices malas palabras? Ay, ¿a poco a ti no te gustan las mujeres? Ay, ¿por qué esto? ¿Y tú qué haces? Ay, a ti, ¿de cuáles canciones cantas? ¿De cuáles canciones te gustan? No, yo desde que conocí a Jesús, escucho puras alabanzas. No escucho la música del mundo. Ay, no tiene nada de malo, fíjense lo que dicen, no tiene nada de malo. Todo eso que ustedes oyen, esas cosas son los tropiezos del mundo, porque es necesario que vengan tropiezos, pero de aquel hombre que está ahí, por ejemplo, que te dicen, yo no te apunté con una pistola para que tomaras, porque te hizo caer, caíste en la borrachera, en pecado, como le quieras llamar.
Y dice, no, yo no te apunté con una pistola para que tomaras, no, pero estuviste insistiendo, estuviste ahí, mira, influyendo en la persona. Y hay situaciones así, entonces esa persona es aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, tú hiciste, no hagas tropezar a otro, no lo induzcas a un camino que no es de Dios, porque hay hombres que han caído en el alcohol, porque no tiene nada de malo que te tomes una copa, ándale, sírvete, échate otra. Son influyentes. Y esos hombres se dicen, no, pues yo no te obligué, yo no te obligué a tomar. Ese hombre te puso un tropiezo. Después pasó el tiempo y te gustó el vino y estás en el alcohol, te haces alcohólico y te va como en feria. Lo mismo pasa con las drogas, un cigarrito, todo. Ay de aquel hombre que esté haciendo tropezadero. Así de fácil, amigo. Oye, ¿no quieres un cigarrito? No, pues sí. Fumar es pecado. Ay, ¿en dónde dice en la Biblia? Ahí dice. La tiene que entender. Dios le habla. Dice Dios que si tú destruyes tu cuerpo, que si tú destruyes el templo del Espíritu Santo, más bien, si tú destruyes el templo del Espíritu Santo, Dios te va a destruir. ¿Y cómo te va a destruir Dios? Permitiendo que tú hagas lo que tú quieras. ¿Por qué creen que viene el cáncer? Ay, que yo tengo enfisema pulmonar porque pues fumé, estás destruyendo. Y te hablaron del evangelio y lo rechazaste, tú seguiste fumando y después, ay, voy con el doctor, ay, tengo cáncer. Ah, tienes cáncer. ¿Por qué? Busca la respuesta en Dios. ¿Por qué crees que tienes cáncer? Pues porque quisiste destruir el cuerpo que era templo del Espíritu Santo. No permitiste que entrara el Espíritu Santo a tu vida, la palabra de Dios. Y, y fuiste un religioso. Y ahí vas fumando por la calle y después te vino lo que te vino. Tienes una tos que no te puedes calmar. Por tanto, dice el Señor, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y aquí tengo unas referencias. Mateo 5:29. Mateo 5:29. Miren lo que dice. Acuérdense era cuando era el sermón del monte. 5:29 y 30. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, fíjate, si tú volteas para allá, ay, mira nomás que estás mirando. O sea, sácalo y échalo de ti. Si estás mirando con avaricia, si estás mirando con deseos, sácalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ay, es que soy un cleptómano, no. Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esas son palabras de Jesús. Ay, es que Jesús no manda a nadie al infierno, no. Tus acciones te mandan. El pecado está a la puerta. Entonces, aquí tenemos una referencia que es Marcos 9:42, que habla de las ocasiones de caer y miren de qué forma lo dice. Hay algunas palabras que son diferentes, por eso es importante que usted ponga mucha atención y vea. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Miren, lo voy a leer desde
El que no es contra nosotros, por nosotros es. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, o sea, sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en esta plática le dice Jesús: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, fíjense, ya está hablando de las personas que creen en Jesús, que vienen a ser pequeñitos, como un niño, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Mira, mejor te es entrar en la vida manco, o sea, entrar en esta vida, que te digan, ay, ahí va el manco, que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en ustedes mismos y tened paz los unos con los otros. Tengan sal, amigos. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13, miren, es que acuérdense lo que dice Jesús. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, la tierra no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada, pisoteada por los hombres. Si la sal, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos de que le damos sabor a esta vida. Por eso se oye mucho, ay, los cristianos, y no, pues los cristianos se portan bien, no, pues los cristianos aman a Dios, ay, los cristianos no creen en ídolos, ay, los cristianos, le damos sabor a esta vida, amigos. Si no, usted estuviera bien amargado. La gente que está amargada, llegamos y les predicamos el evangelio y aunque se enojen, les salamos la vida porque les movemos el tapete, como dicen, les hablamos del evangelio. Ahora vamos a ver qué es lo que dice respecto a esto Lucas 17. Lucas 17. Ocasiones de caer. Jesús dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Van a venir los tropiezos. Hay gente que se te va a atravesar en el camino. Hay situaciones donde vas a tropezar, donde vas a tropezarte y vas a caer. Pero el justo, el que ha sido justificado por Dios, Dios viene y lo levanta con su palabra para que ustedes le echen ganas. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Esa persona que es tropiezo para otra persona. Es como un amigo que salió de las drogas y le compartí el evangelio. Era un niño, tenía como 15 años.
Eso fue hace tiempo cuando yo empezaba también, pero yo empezaba a predicar y este niño pues andaba mal, yo lo veía drogándose y todo, entonces yo lo pasaba, yo tenía un local donde poníamos videojuegos, pero él no jugaba videojuegos así, yo rentaba las consolas y yo tenía ahí un disco de Yes, eh, y yo le ponía las alabanzas, ven hijo, ven, siéntate, ira. Y le ponía unos audífonos y lo ponía a escuchar las alabanzas. ¿Y cómo le predico a este muchacho? Pues sí, con esas alabanzas de Yes, él se fue. Y después llegó bien vestidito, con corbata, con todo. Y venía a visitarme y me dijo, Don Mata, soy cristiano. Me reúno en una iglesia bautista. Qué bueno, hijo, que eres cristiano. Te convertiste. Me dio un gusto. Y vino a visitar a sus amigos. Sus amigos fueron tropezadero. Le dieron droga. Ay de esos muchachos. Ay de aquel que viene a tropezar a uno de mis pequeñitos. Y cuando lo vi, la verdad me sentí triste y molesto a la vez porque esos cuates lo habían hecho tropezar. Pero confío en el Señor. Y le dije, Señor, lo dejo en tus manos. Me duele, pero no fue por él. Mucha gente dice, mira, pecan, son iguales que nosotros. No, es que hay quien está poniendo tropiezos, que son que no son gente de Dios. Y ahí lo hicieron caer en las drogas. Y ya no lo he vuelto a ver. Y espero que Dios me lo bendiga y que Dios lo guarde. Y así pasa, hermanos, así pasa, amigos. Entonces, mejor le fuera que si atasen al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y ese muchacho era un pequeñito. Yo no sé si ya traen su piedra en el cuello para aventarlos al mar. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Entonces, enójate con la gente así. Y bueno, que se enojen contigo y pues tú repréndelo. Si tienes algo, un problema. Si alguien pecare contra ti, te hiciera una maldad, te robare, te mintiere, tú perdona. Pero tienes que llamarle la atención. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. El otro día hablamos de eso también, lo estaba leyendo, porque leo los versículos que estaba hablando de Mateo 16. Mateo 18:15, miren, aquí tengo una referencia de Mateo 18:15. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? O sea, yo aquí me pongo a pensar, bien, se está hablando de cristianos. La Biblia es para cristianos, no es para incrédulos, es para los que creen en Jesús. Y yo sé que en esta vida hay mucha gente que cree en Jesús, pero está mal encaminada, va por un camino que no es correcto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, tú, ven, sabes que tengo un problema contigo y sabes una cosa, no está bien eso, arréglate con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la comunidad o a los demás. En este caso, como hermanos en Cristo, a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando del perdón. Mucha gente ha usado estos versículos como que atar y desatar, como haciendo conjuros, o sea, como si fueran brujos. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra, o sea, está hablando en la tierra, porque Jesús está allá arriba y aquí nos manda a decir con su espíritu, en su palabra, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, o sea, ¿qué le vas a pedir al Señor? O sea, respecto al asunto, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios va a hacer algo respecto al asunto de lo que está sucediendo. Todo se refiere en el contexto. Habla de si alguien ha pecado contra ti, alguien te hizo daño, tú lo reprendes, tú le dices, él te oye, te arrepiente, tú perdónalo. De eso se trata. Porque el atar y desatar, si tú no lo perdonas, tú te atas. O sea, miren bien cómo es el atar y desatar. Por ejemplo, si tú no perdonas a tu hermano, tú estás atado al no perdonar. Y si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Estás atado. Piénselo. Entonces, porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Porque aquí, de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra, que atas en la tierra, no lo quiero perdonar. No lo quiero perdonar. Lo has atado a un no perdón. No, tienes que desatar esa atadura de no perdón a sí te perdono. O sea, te desatas, te libras. Estás atado, líbrate, libérate para que tú perdones a tu hermano. Esto es muy interesante, me encanta. Y es lo que estamos, de las ocasiones de caer, y fíjense, caímos al mismo versículo, al mismo contexto de lo que está hablando el Señor. Dice, vamos a leer, porque leímos el de, el de Lucas. Pero vámonos rápido, me dice. Parábola de la oveja perdida. Miren que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando de los pequeños, de los recién nacidos, de los recién convertidos, de la gente que se acaba de arrepentir, que acaba de aceptar al Señor. Miren que no desprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, a ver, ¿qué piensan? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado, a la que se había perdido? Eso sucede con un pastor. Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Dios no quiere que se pierdan nuestros hermanos por andar en situaciones de... Los cristianos debemos de tener la mente de Cristo y de pensar igual. Todos los que son hijos de Dios tienen que pensar como Jesús, renovados en nuestro entendimiento y en nuestra mente, amándonos los unos a los otros, perdonadores, llevando vuestras cargas los unos de los otros. Oye, tengo un problema, ¿puedes orar por mí? Claro, mi hermano, oramos por ti. Aquí tengo Lucas 15 del 3 al 7. Miren lo que dice Lucas 15 del 3 al 7. Es de la oveja. 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. O sea,
Fíjense lo que los pecadores se acercaban a Jesús. A ver, vamos, ¿qué dice Jesús? Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero ellos querían recibir como un niño el reino de los cielos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gócese conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo cuando un pecador que se arrepiente, porque 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los voy a volver a leer. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los justos no necesitan arrepentimiento porque ya lo hicieron, ya son justificados. Pero hay unos que sí se pierden. Y es los que Dios vino por la oveja que se había perdido. Y tú andabas perdido también. Mucha gente está perdida. Andan en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación. Dios quiere que vuelvas con Él. Arrepiéntete. El evangelio verdadero habla de que te arrepientas, de volver a Dios, que seas como un niño. Entonces, así le dice el Señor a todos. Ahora vamos a ir a Lucas 19:10. Tengo un versículo aquí. 19:10. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te perdiste? ¿Andas perdido? ¿Andas en pecado? Vuelve. No se trata de religión, se trata de seguir a Jesús, conocer a Jesús. Religiones hay muchas y todos están perdidos, es como si estuvieran perdidos. Ahora aquí ya entramos otra vez, cómo se debe de perdonar al hermano. Nada más lo voy a leer. Por tanto, está hablando de los pequeñitos, que no se pierdan. Está hablando de la oveja perdida y dice que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y tengo unos versículos, pero vamos a irnos al final con la parábola de los 2 deudores. Por lo cual Jesús empieza a hablar y fíjense, en esta plática estamos viendo que cuando leemos todo el capítulo 18, ahí estaban los pecadores, los publicanos, estaban los fariseos,
y venían a Jesús y murmuraban y decían, mira, este come y bebe con publicanos y pecadores. O sea, estaban ahí, pero miren, y estaba hablando del perdón y ellos estaban oyendo. Entonces Jesús empieza a hablar y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuánto le debes al Señor? Contar tu pecado que has cometido, todo lo que ha hecho por ti. No tenemos con qué pagarle al Señor, nada. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, no, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, ven para acá, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Mira lo que dice el Señor. Dios te perdonó a ti. Tú debes de también perdonar a los demás, tener misericordia de los demás. Todos somos iguales, todos hemos pecado contra Dios, todos somos miserables, somos pecadores. Todos hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Todos, no hay ninguno, no hay ni un justo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice Jesús, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ofensas, deudas, perdón. Dios es un Dios de perdón, pero Dios también es un Dios justo, que va a pagar a cada uno según su obra. Si tú no obraste en el perdón, te las vas a ver con Dios. Porque ahí dijo Jesús, en el Padre Nuestro, cuando les enseña a orar, porque si tú no perdonas a tu semejante, mi Padre, Dios, no te perdonará. Esa es una situación que tienes que vivir. Hay muchas personas que ni siquiera, o sea, piensan que el Padre Nuestro es nada más o sea, para rezarla como 10,000 veces. No, amigos, el Padre Nuestro es una enseñanza del Señor que nos habla acerca de cómo orar, cómo nos dice el Señor acerca de la oración. Entonces, tenemos que tener esa situación en mente. Dios es perdonador, pero tú también tienes que ser perdonador. Tienes que dejar a un lado todo pecado, renunciar al pecado. Porque ¿qué te vale si vas a la iglesia y sales y sigues haciendo pecado? No vale de nada. Así es de que la oración es muy importante.
Es en el Mateo 6, lo que habla de la oración. Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que los vean orando. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, aquí en el cuarto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se las pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y aquí está: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está bien clarísimo. Oye, es que me hizo lo que te haya hecho. Oye, es que me debe dinero. Perdónalo. No te va a pagar. Oye, es que le va a las Chivas. Perdónalo. Oye, es que le faltó el respeto. Perdónalo. Me trata mal. Perdónalo. Dios quiere que perdones todo. Toda ofensa. Jesús, cuando murió, Él nos perdonó todo. Como dice Isaías, Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y nosotros lo vimos morir. Porque por la fe tú has visto morir a Jesús. Y está bien clarito. Isaías 53. Este capítulo de Isaías 53, los judíos no lo creen. Bueno, los que no creen en Yeshua. Y ellos no saben a veces de estas cosas de la Biblia. Porque nada más les enseñan una cosa. Es como cuando vas a la iglesia, nomás te enseñan una cosa, no te enseñan todo. No, hay que buscar todo. Y miren lo que dice: sufrimientos del siervo del Señor. Hablando de siervos, ¿quién es el mayor, Señor? El que se haga semejante a un niño. Y Jesús se hizo hombre como nosotros. Imagínense, Dios siendo Dios, estando en su trono, en su posición de rey, de amo y señor del universo, creador de todas las cosas, se humilló a ser un ser humano como nosotros. Dios lo engendró en una virgen como un niño. Se hizo niño. Dios se hizo niño. Y estos son los sufrimientos del siervo del Señor. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53 lo escribió Isaías como 700 años antes de Cristo, y ya hablaba del siervo del Señor, Jesús, Yeshua, el amado Jesús. Así es que, mis amigos, ustedes tienen que echarle ganas. Y hoy hemos estudiado este capítulo 18 y solamente he estado hablando, me gusta hablar mucho Biblia, casi ejemplos, a veces me paso de ejemplos, pero hermanos, amigos, este capítulo es bien bonito, donde tiene el título, ¿quién es el mayor?, las ocasiones de caer, todo en un mismo contexto. La parábola de la oveja perdida, cómo se debe de perdonar al hermano, y no solo al hermano, a nuestros enemigos, porque el mandamiento es ama a tu prójimo, ama a tus enemigos. Y la parábola de los dos deudores. Así es de que no le debas a nadie nada, perdona. Porque si tú no perdonas, tú vas a deber mucho. Y Dios te va a pagar conforme a tu maldad, a tu obra, a tu corazón, lo que tienes en tu corazón. Por eso siempre les digo, perdónalo. Mi esposa me dice, antes cuando no era cristiano, ya, perdónalo, pues me voy a vengar. No, perdónalo, no te vengues. Así es de que tenemos que estar listos siempre a ser amorosos, que el Señor, bueno, voy a orar para terminar, pero voy a pedir para que en tu corazón también tengas esta petición en tu corazón. Yo se la pido al Señor siempre y quiero que tú aprendas a orar y aprendas a pedirle al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra, porque eres bueno con nosotros y perdonador. Gracias, Señor. Te pido que nos des sabiduría e inteligencia, sabiduría para temer a tu nombre y inteligencia para apartarnos del mal, Señor. Te pedimos, Señor, que aumentes la fe en nosotros, que aumentes la esperanza, Señor, y el amor. La fe, Señor, para seguir creciendo en ti y conocerte más. La esperanza para esperar en tus promesas y esperar en tu regreso. Y el amor, Señor, para amar
a nuestros enemigos, aún los que vendrán, Señor, en el futuro a matar a tus hijos. Señor, sabemos todas las cosas que van a pasar. Ayúdanos. Ten misericordia, Señor. Envía pescadores de hombres, envía obreros, Señor, en todos lados. Y, Señor, que todos estemos listos, Señor. Como dice tu palabra, velad y orar en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar, Señor. Y nosotros queremos estar preparados, Señor, para que tú nos tengas por dignos, Señor, de escapar de todas las cosas que vendrán al planeta Tierra. Porque no queremos estar aquí, Señor. Este no es nuestro hogar. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, Señor. Somos embajadores del reino de los cielos. Y queremos estar, Señor, siempre pensando en tu palabra. Bendice, Señor, a mis amigos, a los que estuvieron en el Face. Te pido por ellos, Señor. Te pido que bendigas sus vidas, que les ayudes, Señor, que avives el fuego en su corazón de conocerte. Aviva, Señor, que se ocupen en la salvación de sus almas, buscando tu rostro, conociéndote a ti, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias por esta noche, Señor. Te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Y un saludo para los que están en el canal. Vamos a ver quiénes están. Para Lulú de Luna, Dios te bendiga, que el Señor te guarde a ti y a tu familia. Un saludo. Aquí está mi nieto Abrahamcito, Dios te bendiga, ya sabes, te quiero mucho. Para Francisco Antonio Palomino, Dios te bendiga y te guarde, que bendiga a tu familia, cuídense mucho. Para Caín, Dios te bendiga, creo que es de Tlajomulco. Y para mi buen amigo Antonio García, que está viéndolo, Dios te bendiga y te guarde, que sigas creciendo en el Señor. Hay que ocuparnos en nuestra salvación, hay que leer la Biblia, orar, ser agradecidos, ser buenas personas y tratar de hacer a un lado todo lo que nos afecta, porque ahorita hay mucho problema. Y para mi hermana Joana González, Dios te bendiga. Sí, Dios te bendiga. Así es que a todos, Dios les bendiga, los quiero mucho. Nos vamos a ver muy pronto en el reino de los cielos. Y allá vamos a disfrutar de una buena comida en las bodas del Cordero. Dios les bendiga, hermanos. No dejen de orar y de decirle al Señor siempre: ven, Señor Jesús, ven pronto. Ya no queremos estar aquí. El Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, ven, amado mío. En el nombre de Jesús. Maranata. Nos vemos. Dios bendiga a la iglesia, a las casas de oración y a todos los hermanos en Cristo en el mundo entero. Porque somos un cuerpo y debemos de tener una mente y debemos de tener un pensamiento, y es la palabra del Señor en nuestros corazones. Dios les bendiga, buenas noches, hermanos. Mañana nos vemos si Dios quiere.